Hola, en esta ocasión traigo un ejercicio de topografía que corresponde al examen de segundo parcial, que está planteado de la siguiente manera, ¿no? En el siguiente levantamiento de nivelación mixta, al realizar la planilla, calcular los desniveles y realizar un gráfico del perfil longitudinal con la escala adecuada. También nos da dato de cota BM1, que es igual a 1524.156, y la cota del BM2, que es igual a 1591.438. También nos aclara que el proyecto comprende todos los puntos, incluyendo los bancos de nivel, excepto las estaciones X1 y X2. Y nos da la planilla correspondiente, ¿no? Donde podemos ver las estaciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 estaciones, de las cuales la X2 y la X1 no formarán parte del proyecto, ¿no? También nos da lectura atrás, lectura intermedia y lectura adelante, como también los hilos, tanto superior, axial e inferior, y un ángulo vertical para lo que es la estación 6, ¿no? Que es una lectura hecha con teodolito, ¿no? Bueno, arranquemos entonces. Pasaremos. Bueno, como podemos ver aquí, ya tengo una planilla Excel del ejercicio. Ay, no manches. Como podemos observar, aquí ya lo tenemos en una planilla Excel, donde podemos ver igual un factor K para lo que vamos a usar para esta, ¿no? Para calcular la distancia horizontal de este pequeño formulario. Como podemos ver, la distancia horizontal es igual al factor K, que es igual a 100 por el hilo superior menos el hilo inferior por el coseno del ángulo vertical al cuadrado. Y también, ¿no?, las otras fórmulas. También podemos ver un ángulo de 90 grados que lo vamos a usar en alguna parte, ¿no? Y los datos de los BM1, las cotas, ¿no? Y otra cosa que aquí en las distancias horizontales, estas dos distancias de 4 a 5 y de 6 a x2, de 7 a x2 deberían ser datos del problema, ¿no? No nos dan en primera instancia, pero deberían ser datos del problema, ya que no nos dan los hilos para poder calcular esto, ¿no? Bueno, entonces arranquemos. Arrancaríamos calculando lo que son las distancias horizontales. Para ello nos fijamos primeramente en nuestras estaciones y nuestros puntos vistos. Tenemos la estación número 2, de donde está viendo al BM1, al punto 1 y al punto número 3, ¿no? Para poder entender esto de mejor manera, nos vamos a hacer una pequeña gráfica, ¿no? Vamos a usar este programita. A ver, ¿cómo daremos de mejor manera esto? Ahí yo creo que está bien. Sí, esto está bien. Listo, ya. Supongamos que nuestro terreno va así. Pondremos nuestras miras. Listo. 1, 2 y el punto número 3. Por si acaso, esto es un sistema colineal, entonces va a estar de esta forma. Más o menos ahí. Esto es nuestra estación número 2. Ahí es que mal salió eso. Aquí podemos poner sus nombrecitos igual, que es igual a BM1. Esto es el punto número 1, el punto número 2 y el punto número 3. Número 3. Ahora, calcularemos las distancias. ¿A qué es igual la distancia? La distancia es igual a un factor K, que es igual a 100 por el hilo superior menos el hilo inferior. Esa distancia es desde la estación 2 hacia el BM1. Digamos de esta forma, ¿no? Nos dice que es de
253.8 metros, ¿no? La primera distancia es desde la estación 2 hacia el punto BM1. Para el punto número 1 vamos a hablar la formulita. Para ello vamos a fijar primeramente la celda para que no se mueva el factor K. Entonces jalamos. Nos dice que es de 145. Esta es la distancia de X1, mejor dicho, del punto 1 a la estación número 2. Porque siempre digo X. Estoy traumado con eso. Nos dice que es de 145 metros. Ya solo nos falta desde la estación 2 al punto número 3. De igual forma, vamos a hablar la formulita. Aquí tenemos el punto visto número 3, el punto visto número 3 y sus respectivos hilos, ¿no? El hilo superior, axial y el hilo inferior. Entonces copiamos simplemente la fórmula. Simplemente vamos a copiar la fórmula. Y nos sale que es una distancia de 125.4. Esto es la distancia de 2.4 metros. No sé dónde me salió, ya no importa. Y tenemos las tres distancias, las tres primeras, ¿no? Desde la estación número 2. Ahora pasamos a la siguiente estación, que es la estación X1. Esto no formará parte del proyecto. Desde la estación X1 estamos viendo al punto número 3. Aquí tenemos los hilos que corresponden al punto número 3, visto desde la estación X1. Y también estamos viendo al punto número 4 y aquí tenemos los hilos correspondientes. Entonces calculamos. Simplemente copiamos la fórmula. Primero vamos a calcular los dos y listo. Y realizamos nuestra pequeña gráfica en este lado. ¿Dónde está mi lapicito? Ajá. Voy a ponerlo en grande esto. Listo. El punto número 3, esta va a ser la estación X1 y el punto número, y el punto número 4. Esto hay que borrar. Y su respectivo ¿no? Aquí tenemos la estación X1. Aquí ya hemos calculado la distancia de X1 al el punto número 3, que es de 43 metros. Entonces, anotamos eso. Este es de 43 metros. La otra distancia es de 224.4. 22.4. Esta es la estación, el punto número 4, el punto 3 y el... Listo, hasta ahí ya está todas nuestras distancias. Esta distancia, como les dije, no tenemos datos de hilos, entonces debería ser dato del problema. Estamos asumiendo que es de 50 metros para esta ocasión, ¿no? Desde la distancia de 4 a 5. Ahora nos toca trabajar con la estación número 5. Como podemos ver, estamos viendo al punto número 4, de los cuales no tenemos los hilos,
y tenemos la distancia horizontal que es de 50 metros. Y estamos viendo al punto número 6. Para ello calcularemos la que es su distancia horizontal, ¿no? Para ello sí tenemos datos. Entonces, simplemente copiamos nuevamente la fórmula y nos dice que es de 156.4. Podemos hacer la gráfica igual, no pasa nada. Lo ponemos en grande. Tenemos el punto número 4, esto será la estación número 5 y el punto número 6. Listo. Esto es la estación número 5. Tenemos, ¿no?, las distancias horizontales. De 4 a 5, que es dato del problema, es de 50 metros. Y esta otra es de 5 a 6, es 156.4. Volvemos aquí. 156.4 metros. Listo. Ya tenemos distancias horizontales hasta la estación, hasta el punto número 6. Ahora, el punto número 6 es una estación de igual forma, de la cual estamos viendo al punto 7 únicamente. Sí, solo hasta el punto 7, que es un nivel de ingeniero. No, es un teodolito, en este caso. Estos son niveles de ingeniero. Esto es un teodolito. Para ello, nos da estos datos y un ángulo vertical, que es de 25 grados 36 minutos. Es un ángulo cenital, entonces tenemos que convertirlo. Para ello, simplemente es 90 grados, lo que les dije que vamos a usar, 90 grados menos este ángulo, y tenemos un ángulo positivo de 64 grados 24 minutos. Entonces la distancia horizontal será aplicando esta fórmula, ¿no? 100 por hilo superior menos el hilo inferior por el coseno del ángulo vertical al cuadrado. Entonces aplicamos la fórmula. ¿Dónde está nuestro factor K? 100 por el hilo superior menos el hilo inferior por coseno radianes, ponemos en esta ocasión para convertirlo, para que nos funcione el ángulo, porque ahorita el ángulo está reconociendo como horas el Excel. 24 por este ángulo y elevado al cuadrado. Y nos da una distancia de 34.072 metros. Entonces graficamos esto de igual forma, ¿no? Como es un ángulo positivo, entonces eso nos dice que el terreno se está elevando. Entonces vamos a hacer esta elevación. Digamos así, ¿no? Esto es la estación número 6. Y aquí estará el punto número 7. Y sabemos que está viendo de aquí a aquí. Y la distancia horizontal que acabamos de calcular es de... Ahí no salió bien eso. ¿Cuánto es? 34.072 metros. Y listo. Ahora solo nos faltaría la estación X2, desde donde está viendo hacia el BM1, al BM2. Esta es la distancia que nos da de dato, es la distancia del punto 7 hasta la estación X2.
Como les dije, no hay también datos de hilos, entonces nos tiene que dar de dato la distancia horizontal. Bueno, entonces graficamos esto. Vamos que está así. Esta es la estación X2. X2. Esto es la 7. Y la BM2. Mayúsculas, BM2. Y nuestras distancias, ¿no? La distancia de 7 a X2 nos dice que es de 15 metros. Entonces solo nos faltaría calcular la distancia de X2 al BM2. Copiamos entonces la fórmula de igual forma. Y nos dice que es de 90 metros. 90 metros. Y listo. Ahora ya podemos sumar las distancias, ¿no? Esto va a ser igual a todo esto. Ojo, una cosita aquí. En este caso, en la primera estación, como podemos ver en la gráfica igual, desde la estación 2 hacia el BMU son de 253.8 metros. Entonces solo tomaremos en cuenta esa distancia. A ver, para que se vea de mejor manera esto. Solo tomaremos esta distancia, la más grande, porque si sumamos el 145 más estaríamos ya haciendo doble, ¿no? Porque esto ya es la distancia de X2 al BM1. Entonces, simplemente 253.8 más, directamente pasamos al 124, esta distancia de aquí. Este 145 ya no lo tomamos en cuenta. Más esta distancia. Podemos hablar esto igual, pero sí, nomás lo vamos a hacer. Esta distancia y más esta distancia. Y nos da una distancia de 990.072 metros. Una distancia horizontal, ¿no? Listo, ya tenemos nuestras distancias. Ahora lo que falta es calcular los desniveles o el delta vertical. Desnivel. No, esta parte es desnivel. Nuestro desnivel lo calculamos con las lectura atrás, lectura adelante. Sabemos que es simplemente lectura atrás menos lectura adelante. Entonces va a ser igual a la lectura atrás del BM1 menos lectura adelante o lectura intermedia en este caso. Igual tenemos el primer desnivel desde el BM1 al punto 1. De igual forma, lectura atrás menos lectura adelante. Ahora en este caso, esto para de la estación 2 al punto número 3 va a ser lectura intermedia menos esta lectura adelante. Listo. Bueno, seguimos. Ahora desde el punto número 3 hasta el punto número 4. Del punto número 3 al punto número 4, pasando por X1. No lo vamos a tomar en cuenta. Entonces sería este menos directamente este valor. Y nos da una distancia. A ver, para que nos salga de mejor manera, simplemente calculamos en esta parte, en esta celda. O sea, este menos este.
Listo. Ya tenemos el desnivel desde el punto número 3 al punto número 4. Ahora calculamos el desnivel desde el punto número 4 a la estación número 5. Tenemos el desnivel. Ahora desde la estación número 5 hasta la estación bien, hasta el punto número 6, que también es una estación. Listo. Ahora aquí es un nivel, es un teodolito, entonces el desnivel será de esta forma. Aplicaremos esta fórmula: la altura del instrumento más menos distancia vertical menos la altura punto. Para ello, primeramente tenemos que calcular lo que es la distancia vertical, ¿no? Entonces calculamos. Lo calcularemos aparte, en esta partecita. La distancia vertical nos dice que es igual a la distancia horizontal, que ya tenemos de dato, por la tangente de igual forma ponemos radianes, 24 por el ángulo de 64 grados, 24 minutos. Esto lo damos formato de celda para que nos den números. Y listo. Ahora tenemos lo que es la delta vertical, ¿no? O la distancia vertical, mejor dicho. Pondremos un colorcito. Y con eso podemos calcular lo que es el desnivel, ¿no? En este punto. Nos dice que es igual a la altura punto. Aquí tenemos la altura instrumento, mejor dicho, la altura instrumento, que es 1.52, más menos, en este caso más, la distancia vertical menos altura punto, que sería el hilo axial. Y tenemos lo que es el desnivel, ¿no? En ese punto, el delta vertical. Ahora continuamos con los desniveles correspondientes. Simplemente directamente aquí tenemos una lectura atrás del punto número 7 y una lectura adelante del BM2, pasando por X2, que no lo tomamos en cuenta, menos este de aquí. Y listo, nos da ya las distancias horizontales, ahí están los desniveles. Esto igual lo sumamos, a ver si nos funciona, si lo jalo todo. Sí, nos funciona, ¿no? Pondremos que redondee, ¿no? Listo, tenemos el error en cota, ¿no? Ya tenemos nuestro primer error, el error calculado. Entonces ahora tenemos que corregir este error. Para ello vamos a calcular nuestro error teórico. Error teórico, que va a ser igual, ¿dónde están nuestras cotas? Cota del BM2 menos la cota del BM1. Nos dice que es 66.582. Ahora nuestro error en cota va a ser igual al error calculado, que es, acabamos de calcular, 66.908 menos al error teórico, ¿no? Tenemos que es de 0.326. Un momentito. Tuve una pequeña interrupción por ahí, pero no pasa nada. Ya tenemos nuestro error en cota. Entonces vamos a calcular nuestro factor de corrección. Factor de corrección. Sabemos que es igual a menos al error en cota. Y esto dividido entre la sumatoria de la distancia horizontal. Y de esta forma tenemos nuestro factor de corrección, que es igual a
un valor muy pequeño, ¿no? Menos 0.003032 y ya, no nos interesa. Con eso calculamos nuestra corrección en cota. Bueno, continuemos. Tuve una pequeña interrupción. Aquí ya tenemos nuestro error en cota. Entonces calcularemos nuestro factor de corrección, que es igual a menos el error en cota, eso dividido entre nuestra distancia horizontal, ¿no? La sumatoria. Tenemos nuestro error en nuestro factor de corrección, que es un valor muy pequeño, menos 0.0032885403.054, ¿no? Creo que está bien esos decimales. Bueno, ya. Con eso calcularemos nuestra corrección. Esto lo moveré por aquí. Corrección cota va a ser igual. Ajá, aquí. En esta distancia, lo que hicimos fue calcular la distancia de. Ay, puta, esta distancia. Bueno, continuemos. Tuve una pequeña interrupción, pero no pasa nada. Ya tenemos nuestro error en cota, entonces vamos a calcular nuestro factor de corrección en cota. Esto es igual a menos nuestro error en cota, eso dividido entre la sumatoria de la distancia horizontal, ¿no? Y tenemos que es un valor muy pequeñito. Aquí hay que tratar de usar lo más que se pueda los decimales, ¿no? Aquí yo creo que está bien esta cantidad de decimales, entonces trabajaremos con eso. Esto lo moveremos por aquí. Nuestra corrección en cota va a ser igual a la distancia. Aquí hay una cosita que vamos a aclarar. Nuestros desniveles van de BM1 al punto número 1, pero aquí esta distancia de 253.8 va de BM1 al punto número 2 o a la estación número 2. Entonces tenemos que calcular la distancia de BM1 al punto número 1. Para ello simplemente vamos a hacer esto. Tenemos estos datos. Tenemos la distancia de punto 2 o estación 2 al BM1, que es de 253.8, y la distancia del punto 1 a la estación número 2, que es de 145. Entonces, para calcular la distancia de BM1 al punto 1, simplemente vamos a hacer una resta en esta partecita. Es 253.8 menos 145 y tenemos una distancia de 108.8. Con eso podemos cambiarla aquí. Va a ser 108.8. Pero altero aquí, no pasa nada. Simplemente sabemos que no le sumamos esta parte. Entonces le sumamos esta parte, que sería la suma de 108 más 145, que es igual a 253.8, y nos da la distancia, ¿no? Listo. Con esa corrección más, ahora podemos calcular las correcciones. Igual al factor de corrección, que lo tenemos aquí, por nuestra distancia horizontal. Fijaremos la celda del factor de corrección. Copiamos para aquí, para esta parte, y también copiamos. Control C, Control V, pero la distancia es, en este caso, esta parte de aquí, que sería K10. Listo. Hasta ahí estamos bien. Ahora hay que fijar nuevamente nuestra gráfica. Sabemos que X1 no forma parte del proyecto, entonces la distancia va a ser desde punto 3 al punto 4. Sería la suma de 43 más 222.4. Entonces, esta parte, nuevamente copiamos.
K12 más 43 dijimos, ¿no? Algo salió mal. Calculamos por 43 más 222.4. Ahora sí. Luego tenemos una distancia de 50, esto normal, copiamos esto de aquí. Ya. También vamos a copiar nomás. Y eso más hablamos. Y en esta última parte, de igual forma, es igual a factor de corrección por estas distancias, 15 más 90. Podemos ver en la última parte la X2 tampoco cuenta para el proyecto, ¿no? Entonces la distancia es de 0.7 al BM2 directo. Entonces, enter y sumamos, ¿no? Este más, este más, este más. Esto lo podemos hablar en 1, pero hay que sumar, no pasa nada. Y tenemos nuestra corrección en cota, que es igual a menos 0.326, que tiene que ser igual a nuestro esdor en cota, con el signo opuesto. ¿Está bien? Cumple. Ponemos en un cuadrito. Le pintamos esto. Ahora corregimos lo que es el desnivel. Desnivel corregido. Simplemente la suma de nuestro primer desnivel más nuestra corrección. De igual forma aquí, más y aquí igual. Control C, Control C y la suma. Nuestra corrección, nuestro desnivel corregido, la sumatoria nos tiene que dar igual a la o al esdor teórico. 66.582, 66.582, listo. Ahora ya podemos calcular lo que son las cotas, ¿no? Cota. Nuestra cota del BM1 nos dio de dato, está por aquí arriba, 1524.856. A este simplemente le sumamos. Jalamos. Nuevamente hacemos la suma. Este más, este de aquí. Corregimos eso. Listo. Ahora aquí. Más 1591.438. La cota del BM2. Como podrán ver, es lo mismo, ¿no? Entonces está bien nuestro problemita. Ya tenemos las cotas. Ahora solo faltaría realizar la gráfica, ¿no? Aquí podemos hallar lo que son las progresivas. Esto va a ser 0. Este es 0 más. Aquí igual la anterior más 145.
la anterior más la distancia de 125.4. Aquí también ayudamos con la gráfica. Aquí desde el punto 3 al punto 4 es la suma de estas dos distancias. Entonces va a ser igual a 379.2 más 43 más 222.4. Listo. Aquí de igual forma más 50 más 156 más esta distancia de 34 y por último va a ser la suma de esto más 90 y nos da la misma distancia horizontal, ¿no? Tenemos nuestras progresivas. Listo, ahora ya podemos graficar. Para ello nos vamos a ordenar de mejor forma esto. Cota progresiva, simplemente para la gráfica, el problema ya está resuelto. Progresiva, nuestra cota del BM1. Vamos a copiar nomás, así nomás. Podemos jalarlo, pero no pasa nada. No es mucho, podemos hacer esto. Y listo. Aquí ponemos BM1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y BM2. Y nuestras progresivas igual, ¿no? De igual forma lo podemos jalar uno, ¿se puede? Ahí no se puede. Entonces lo jalamos uno por uno nomás. No me deja. Y nuestra última progresiva. Listo. Y ahora ya tenemos todo listo para la gráfica. Entonces vamos a graficar. Vamos a insertar. Ser de este tipo. Seleccionar datos. Vamos a agregar le damos un nombrecito, perfil longitudinal, perfil longitudinal, valores en X, van a ser nuestras progresivas, nuestros valores en Y, nuestras cotas. Y listo. Ahí tenemos, ¿no? El perfil longitudinal. Una grafiquita. Bueno, eso sería todo.